Hola a todos, en este video daré respuesta a la pregunta que nos hizo Carlitos Camargo en su historia de Instagram, en la cual nos expone una situación de una mano y nos pregunta qué haríamos en caso de ser nosotros los directores de torneo. Así que vamos a analizarla. La mano se desarrolla de la siguiente manera. En ciegas 1000-2000, la mano viene foldeada, el hijack hace un raise a 5000, el cutoff foldea, botón hace raise a 11000, small blind foldea, big blind anuncia verbalmente all in, a lo cual el hijack, aparentemente sin prestar atención al desarrollo de la mano, anuncia verbalmente pago, seguido de un movimiento de fichas por 11000. El botón foldea y aquí es donde viene la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo definimos esta mano como directores de torneo? Yo voy a dar mi punto de vista basado y analizando el reglamento TDA. Estas son las reglas que voy a tener en cuenta. Vamos a verlas una a una. En la regla 2, responsabilidades del jugador, el reglamento dice, los jugadores deben verificar los datos de registro y las asignaciones de asientos, verificar que se les haya repartido la cantidad correcta de cartas antes de que ocurra acción sustancial, proteger sus manos, dejar claras sus intenciones y seguir la acción. Aquí hago una pausa y no voy a continuar leyendo la regla, ya que nos vamos a centrar en estas dos últimas frases en la cual nos dice dejar claras sus intenciones y seguir la acción. Entonces, responsabilidad del jugador siempre estar pendiente del juego. La regla 40, métodos de apuesta verbal y con fichas, el literal A dice, las apuestas se realizan mediante declaraciones verbales y o moviendo fichas. Si un jugador hace ambas, la primera que realice definirá la apuesta. En este caso, Carlitos nos dice que lo primero que se realizó fue una declaración verbal por parte del jugador de hijack diciendo call y luego hace un movimiento de fichas por valor de 11.000, donde daría a entender que está cometiendo un error. Pero él lo primero que realiza es su declaración verbal. Dice también la regla, si son simultáneas, una declaración verbal clara y razonable tiene la prioridad. O sea, así, en este caso, el jugador hubiera realizado las dos al tiempo, claramente para toda la mesa, el jugador dice call. Otra regla muy importante a tener en cuenta es la regla 49 de acción aceptada, donde dice la TDA, el póker es un juego de observación y alerta continua. Es responsabilidad del jugador que iguala una apuesta determinar la cantidad correcta de la apuesta del oponente antes de igualar. Aquí la parte que sigue, digamos que no aplica para este caso, pero dice, independientemente de lo que digan otros jugadores, si un jugador pide conteo para pagar, pero recibe información incorrecta del dealer o jugador, y luego iguala la cantidad incorrecta o declara call, el jugador que hace call ha aceptado la acción completa y correcta y está sujeto al monto correcto de la apuesta all-in. Esta parte resaltada en blanco sí puede aplicar para la toma de decisión de esta mano. La siguiente regla, y más importante para este caso, es la regla 51 de declaraciones vinculantes y undercalls en turno. El literal A dice, las declaraciones verbales generales en turno, como call o raise, comprometen a un jugador a la acción actual completa y nos manda a ver los anexos en los cuales nos dan tres ejemplos que vamos a analizar seguidamente. El literal B dice, un jugador realiza un undercall al declarar o empujar menos fichas de la cantidad de la apuesta sin declarar call primero. Esta es una parte importante y que resalto porque no se consideraría un undercall si el jugador hace una declaración verbal clara de call antes de hacer el movimiento de fichas.
y esto afecta claramente la decisión que podamos tomar como directores de torneo. Continúo. Un undercall es un call completo obligatorio si se realiza en el turno y se enfrenta a dos situaciones. La número uno, cualquier apuesta estando en heads up. O dos, la apuesta inicial en cualquier ronda de múltiples jugadores. Esto lo vamos a ver ahorita analizando los dos ejemplos que da la TDA y donde nos sugieren qué decisión se puede tomar en cada uno de estos dos casos. En otras situaciones se aplica la discreción del director de torneo. La apuesta inicial es la primera ficha apostada en cada ronda de apuestas, no un check. En juegos con ciegas, el Big Blind es la apuesta inicial antes del flop. Los botones de all-in reducen la frecuencia de undercall. Esta regla rige cuando los jugadores deben hacer un call completo y cuando a discreción del director de torneo pueden perder el monto de undercall previsto y hacer un fall. Carlos el día de hoy también habló en otra de sus historias en la cual dice que ha visto casos en los cuales el director de torneo permite que el jugador pierda el valor del undercall y hacer un cambio en su decisión y permitirle hacer el fall. Ya lo vamos a analizar en los tres casos que pone la TDA y nos damos cuenta cuál se aplicaría para este caso en específico. Entonces, el ejemplo de la regla 51 número 1 dice, en un caso de No Limit Hold'em, blinds 1000-2000, después del flop, el jugador A abre a 2000, el jugador B sube a 8000, el jugador C pone 2000 en silencio, muy importante esto. C ha hecho un undercall a la apuesta del jugador B. Según la regla 51, debido a que el jugador B no es quien abre la apuesta y la ronda aún es multiway, a discreción del director de torneo se puede solicitar al jugador C que haga un call completo o se permita perder el call inferior a 2000. Este es el caso específico que habla Carlos Camargo, en el cual él ha visto que el director del torneo permite hacer un fold y solo perder el valor del undercall. Y en este caso no aplicaría debido a que el jugador antes de hacer el movimiento de fichas hace una declaración clara de call. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 de la TDA dice, en blinds 1000-2000, después del flop, quedan 4 jugadores. El jugador abre a 8000. El jugador B silenciosamente, de nuevo hacen la aclaración, silenciosamente pone 2000. Nos dicen, según la regla 51, literal B, el jugador B igualó la apuesta de apertura y debe hacer una igualación completa. Cuando el jugador B se está enfrentando a la apuesta de apertura, está obligado siempre a hacer una igualación completa, ya que él debe estar pendiente de lo que está pasando en la mesa. Y el ejemplo 3, que es el que yo veo que claramente aplica para esta situación, dice, en blinds 1000-2000, post-flop, jugador A abre a 2000, jugador B hace raise a 8000, el jugador C declara call. Según la regla 51, literal A, el jugador C ha hecho una declaración verbal de call en turno. El jugador C está obligado a igualar la apuesta completa del jugador B, los 8000. Entonces, ya aquí, tanto en el reglamento, en la regla literalmente lo dice, como en los ejemplos que está dando la TDA, nos aclaran que si el jugador hace una declaración verbal de call, el jugador está obligado a completar su acción y no tiene derecho o no tiene la opción de foldear y perder el valor del undercall. Cito adicionalmente el procedimiento 1 sugerido por la TDA, el cual habla de los botones de all-in, ya que algunos organizadores o en algunas salas no se acostumbra a manejar estos botones. Y estos, lo dice la TDA, los botones de all-in indican claramente que un jugador está all-in. El dealer debe
tener estos botones, no cada jugador. Cuando un jugador apuesta all-in, el dealer coloca el botón de all-in frente al jugador a plena vista del resto de la mesa. Entonces, como sugerencia a los organizadores, en este caso, Carlitos Camargo no hace la aclaración si en la sala que está jugando manejan este procedimiento y tienen los botones de all-in, pero si llegaran a estar manejándolos, hay más motivos para que el jugador de hijack uh, tuviera clara la situación en la mesa. Y si no está prestando atención y hay un botón que está indicando que el jugador de Big Blind está all-in, es un error completamente del jugador de hijack y con más argumentos obligaría a que realice el call en esta situación. Vale la pena aclarar que no todas las situaciones son iguales y un cambio en alguna de las variables durante el desarrollo de la mano puede hacer que la decisión sea diferente. También es importante anotar que aunque bajo mi concepto la decisión del dealer fue correcta, este cometió un error de procedimiento, ya que debió detener el juego y llamar al director del torneo para que sea este quien tome la decisión. Espero haber sido claro con mi explicación. Me gustaría también escuchar el punto de vista de otros directores de torneo, dealers o jugadores. Dejen en los comentarios su punto de vista o preguntas para entre todos enriquecer este debate y aprender más sobre la aplicación del reglamento. Gracias.